El susurro de la seda y el aroma a rosas frescas llenaron el aire mientras Sara respiraba hondo, con los dedos ligeramente temblorosos alrededor del ramo. A través del fino velo, pudo distinguir los rostros de sus amigos y familiares reunidos en la Catedral de Santa María. Sus expresiones eran una mezcla de alegría y anticipación. Su padre le apretó el brazo suavemente, una silenciosa garantía de que todo sería perfecto. Después de todo, había pasado los últimos 18 meses planeando este día hasta el más mínimo detalle. ¿Lista, cariño?, susurró su padre, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Sara asintió, incapaz de articular palabra por la opresión en la garganta. Comenzó la marcha nupcial. Las notas familiares inundaron la catedral al abrirse las pesadas puertas de madera. Había llegado el momento, el que había soñado desde pequeña, jugando a disfrazarse con las perlas de su madre. El camino hacia el altar parecía extenderse kilómetros. Cada paso la acercaba más a Daniel, el hombre al que había amado durante los últimos 5 años. Desde novios de la universidad hasta ahora, habían superado la distancia, cambios de carrera y dramas familiares. Su relación número había sido perfecta. ¿Quién lo era? Pero su amor había sido firme y confiable. O eso creía ella. Daniel estaba de pie ante el altar con su smoking a medida, con su mejor amiga Alex a su lado. Algo en la postura de Daniel parecía extraño, demasiado rígido. Su sonrisa número llegaba a sus ojos mientras la veía acercarse. Sara descartó la observación, atribuyéndola a los nervios del día de la boda. Todos se acobardaban, ¿verdad? No me lo significaba nada. Cuando su padre le puso la mano en la de Daniel, sintió un escalofrío a pesar del calor de la iglesia abarrotada. La palma de su mano estaba húmeda contra la de ella, y él evitaba mirarla a los ojos. «Queridos míos», comenzó el ministro, con su voz resonando en el silencio, «nos reunimos hoy para presenciar la unión de Sarah Elizabeth Winters y Daniel James Thompson en santo matrimonio». La ceremonia transcurrió según lo previsto. Las lecturas a cargo de primos y amigos, el encendido de la vela de la unidad, el intercambio de los sinceros votos que habían escrito juntos en una lluviosa tarde de domingo. La voz de Sara se mantuvo firme al prometer amar, honrar y cuidar. Los votos de Daniel salieron mecánicos, ensayados, con la mirada fija en la salida más de una vez. Número fue hasta que llegaron al intercambio de anillos que todo se desmoronó. ¿Aceptas, Daniel James Thompson, a Sarah Elizabeth Winters como tu legítima esposa para tenerla y cuidarla desde hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe? El silencio que siguió se alargó como un caramelo, incómodamente largo. Se oyó una tos entre la multitud. El ministro se removió, carraspeando. «¿Daniel?», preguntó en voz baja. Daniel miró a Sara, entonces la miró de verdad por primera vez ese día. Sus ojos estaban llenos de algo peor que el odio, indiferencia mezclada con lástima. «Número puedo hacerlo», dijo, y su voz se oyó en el silencio conmocionado. «Lo siento, Sara, pero número puedo casarme contigo». La exclamación colectiva de los 200 invitados fue como una ráfaga de viento. Sara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, el ramo se le resbalaba de las manos y caía con un golpe sordo sobre los escalones alfombrados. «¿Cómo que número puedes?», susurró, consciente de todas las miradas sobre ellos, del suave sollozo de su madre desde la primera fila, de su padre incorporándose a medias. Daniel dio un paso atrás, creando una distancia física que igualaba la brecha emocional que se abría entre ellos. «Llevo semanas intentando decírtelo, pero estabas tan absorto en los planes de la boda. Debería haber sido más firme, lo sé. Pero pensé que tal vez podría seguir adelante, que estos sentimientos pasarían». «¿Qué sentimientos?», consiguió decir Sara, con una voz sorprendentemente firme, a pesar del tsunami que le azotaba el pecho. «Daniel, si estás nervioso, es normal. Podemos». «Ya número te quiero», la interrumpió, las palabras como golpes físicos. «Hace mucho que número y hay alguien más». Los murmullos se hicieron más fuertes, extendiéndose por la congregación como un reguero de pólvora.
Sara era vagamente consciente de que su mejor amiga y de una mano protectora en su espalda. ¿Alguien más?, repitió Sara, con un sabor a ceniza en las palabras. ¿Quién? La mirada de Daniel se desvió hacia un lado, y Sara siguió su mirada hasta la tercera fila, junto al novio, donde estaba sentada su prima Rebeca, con el rostro lleno de culpa y desafío. Rebeca, quien había ayudado a dirigir las invitaciones de boda durante noches de vino y cine. Rebeca, quien había organizado su despedida de soltera. Rebeca, quien había escuchado sus miedos y sueños de boda durante meses. Siento que salga así, continuó Daniel, ajeno o quizás indiferente a la devastación que estaba causando. Pero número puedo empezar un matrimonio en una mentira. Te mereces a alguien que te ame por completo. La humillación fue total, absoluta. 200 invitados presenciando su peor pesadilla en tiempo real. Sara sintió que le flaqueaban las rodillas, agradecida por el firme apoyo de Olivia, que la mantenía en pie. Lo que sucedió después te contaría en voz baja en las reuniones familiares durante años. Número fue Sara, quien reaccionó primero, sino su abuela de 78 años, Eleanor, la formidable matriarca que había sobrevivido a la pérdida de 2 maridos, criado a 5 hijos sola y construido un negocio exitoso desde cero. Se levantó de su asiento con la ayuda de su bastón. Daniel Thompson, gritó, con voz firme a pesar de su edad, abriéndose paso entre el caos de susurros y jadeos. Tienes algo que pertenece a mi nieta. La multitud volvió a guardar silencio, mientras Eleanor se dirigía lenta, pero decidida al altar, golpeando el suelo de piedra con su bastón a un ritmo constante. Sara observó, aturdida, cómo su abuela llegaba hasta ellos y extendía una mano nudosa hacia Daniel. El anillo, joven, exigió Eleanor. El que tienes en el bolsillo. Era de mi madre y de la suya antes. 6 generaciones de mujeres en nuestra familia lo han llevado. Nunca estuvo destinado a alguien con tan poca agallas. Daniel se sonrojó y metió la mano en el bolsillo para sacar el antiguo anillo de diamantes que le habían confiado para la ceremonia. Una reliquia familiar destinada a ser colocada en el dedo de Sara para simbolizar no solo su unión, sino también su conexión con una larga lista de mujeres fuertes que habían enfrentado la adversidad y salido fortalecidas. Al dejar caer el anillo en la palma extendida de Eleanor, ella lo clavó con una mirada que había intimidado a miembros de la junta directiva y políticos por igual. ¿Crees que has humillado a mi nieta hoy?, dijo Eleanor, y su voz resonó hasta los rincones más recónditos de la catedral. ¿Crees que este es su peor momento? Pero he vivido lo suficiente para saber que lo que ocurra a continuación te impactará a ti y a todos los presentes. Eleanor se giró hacia Sara, presionando el anillo en su palma y cerrándolo. «Recuerda quién eres», susurró. «Recuerda quiénes somos». Y con eso, Sara enderezó los hombros, invadida por una extraña calma. La conmoción inicial se desvanecía, reemplazada por algo más. Algo que se sentía sorprendentemente como alivio, mezclado con los primeros atisbos de ira, y por debajo de todo, una inesperada sensación de libertad. Lo que Sara hizo a continuación impactaría a todos los presentes, desencadenando una cadena de acontecimientos que transformaría no solo su vida, sino la de todos los involucrados de maneras que nadie podría haber predicho. La historia que comenzó con la humillación pública en el altar estaba a punto de dar un giro que dejaría a los invitados a la boda y finalmente a todo el pueblo, sin palabras. Sara permaneció de pie ante el altar, con el peso del anillo de su abuela en la palma de la mano, manteniéndola en pie mientras los susurros continuaban recorriendo la iglesia. Su mente recorrió 1000 recuerdos. Las sesiones de estudio nocturnas donde se enamoró por primera vez del ingenio y la dulzura de Daniel. Los viajes por carretera donde planearon su futuro juntos. Las mañanas de domingo leyendo el periódico y compartiendo café en un cómodo silencio. ¿Cómo había pasado por alto las señales de que él se estaba alejando? Con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Sara se giró hacia la congregación. Su velo, antaño símbolo de transición y promesa, ahora se sentía como un escudo y lo agradeció. Enderezó la espalda, canalizando la fuerza de su abuela,
y habló con una voz que se oyó con claridad a pesar de su suavidad. Gracias a todos por... Ama de honor. Olivia, se acercaba una. Vengo hoy, dijo, con un temblor apenas perceptible en sus palabras. Obviamente, número habrá boda, pero sí recepción. La comida está pagada. La banda espera y número veo motivo para desperdiciar una celebración perfecta. Espero que me acompañen. La respiración colectiva fue audible. Esta número era la reacción que nadie esperaba. Ni lágrimas ni rabia, sino una serena dignidad que hizo que Daniel se revolviera incómodo a su lado. Sarah empezó, tomándola del codo. Deberíamos hablar. Ella se apartó de su contacto como si fuera a quemarla. Creo que ya has dicho suficiente por hoy. Número. Sus palabras eran gélidas, su sonrisa frágil pero intacta. Además, parece que Rebeca y tú tienen planes. Rebeca tuvo la delicadeza de parecer avergonzada, con el rostro enrojecido, mientras miraba fijamente su regazo. Las miradas de los invitados oscilaban entre los 3 puntos de este inesperado triángulo amoroso, ávidas de drama, pero incómodas con su voyerismo. Todos, por favor, continuó Sarah, con la voz más fuerte. Vayan al salón Willowbrook. Llegaré enseguida. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó sola por el pasillo, con su vestido blanco, arrastrándose tras ella como la cola de un cometa. Número miró atrás, ignoró los rostros atónitos y las miradas de lástima. Olivia, fiel hasta el final, se puso a su lado, mientras su abuela la seguía a su propio ritmo pausado, con la cabeza bien alta, como si desafiara a cualquiera a ofrecer sus condolencias. En la suite nupcial, lejos de miradas indiscretas, Sarah por fin se permitió respirar. Se hundió en un sofá de terciopelo, con la amplia falda de su vestido ondeando a su alrededor. Número puedo creer que esto esté pasando, susurró al vacío. Olivia se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. Sarah, número tienes que ir a esa recepción. Nadie te culparía por alejarte de todo esto. Sarah negó con la cabeza. Número, voy a darle la satisfacción de huir llorando. Se suponía que este era mi día. Y tal vez aún pueda hacerlo, solo que número de la forma que esperaba. Un golpe en la puerta precedió a la entrada de su abuela. Eleanor se acercó a Sarah para sentarse en el sofá, con sus manos curtidas, delicadas al retirar el velo. La primera vez que conocí a tu abuelo, dijo Eleanor, dejando el velo a un lado, me dejó plantada. Me dejó sentada sola en Mancinis durante 2 horas con nada más que un ramillete marchito y mi orgullo herido. Sarah levantó la vista sorprendida. Nunca había oído esa historia en toda la historia familiar. ¿Qué pasó?, preguntó. Eleanor sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Me fui a casa. Lloré durante exactamente 20 minutos. Luego me puse mi mejor vestido y fui a bailar al pabellón junto al lago. Allí conocí a tu verdadero abuelo. Sarah frunció el ceño confundida. Mi verdadero abuelo. Pero Harold Winters número fue el hombre que me dejó plantada, aclaró Eleanor. Fue el hombre que conocí esa noche en el pabellón, la que me invitó a bailar cuando me esforzaba tanto por aparentar que número me importaba que me rompieran el corazón, la que se convirtió en el amor de mi vida. Hizo una pausa y tocó el anillo de bodas que aún llevaba décadas después de la muerte de Harold. A veces, las mejores cosas suceden cuando nuestros planes tan bien trazados se desmoronan. Las puertas se abrieron de golpe y la madre de Sarah entró corriendo, con los ojos enrojecidos, pero una expresión feroz. Sarah, cariño, número tienes que hacer esto. Podemos enviar a todos a casa. Podemos. Mamá, interrumpió Sarah con suavidad, voy a esa recepción. La determinación en su voz silenció las protestas de su madre. Sarah se levantó y se acercó al espejo, observándose. La mujer que la miraba era alguien a quien apenas reconocía, más fuerte, quizás de lo que jamás se había creído capaz. Pero primero, dijo, buscando las horquillas que sujetaban su elaborado recogido, necesito hacer algunos cambios. 45 minutos después, Sarah entró en el salón de baile Willowbrook, transformada. Atrás, había quedado el vestido de princesa con sus capas de tul y su intrincado bordado de cuentas. En su lugar,
un elegante mono color marfil que había empacado para la luna de miel, combinado con los tacones de cristal que se había comprado para la cena de ensayo. Su cabello caía en ondas sueltas sobre sus hombros, y se había quitado el suave maquillaje de novia para lucir un atrevido labial rojo, a juego con el anillo de su abuela, que ahora llevaba en la mano derecha. La sala quedó en silencio al entrar, 200 pares de ojos volteándose para observarla avanzar. Se dirigió con determinación al centro de la sala, donde la banda esperaba, insegura de su papel en este inesperado giro de los acontecimientos. «Damas y caballeros», dijo, tomando el micrófono del cantante principal, «gracias por quedarse. Esta número es la celebración que planeamos, pero espero que sea memorable». Asintió con la cabeza al camarero, quien comenzó a servir champán. «Por nuevos comienzos», brindó levantando su copa. Los invitados hicieron eco de su brindis, algunos con entusiasmo, otros con vacilación, todos observándola con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Qué clase de mujer podría presentarse ante ellos con tanta serenidad después de haber sido abandonada en el altar? Mientras la banda comenzaba a tocar y la conversación se reanudaba tímidamente, Sara se abrió paso entre la multitud, aceptando breves abrazos y buenos deseos con amables asentimientos. Estaba casi a mitad de camino cuando lo vio. Una figura alta con un traje gris oscuro, de pie junto a las ventanas con una copa de bourbon en la mano. Número formaba parte de la fiesta nupcial. De hecho, Número podía situarlo inmediatamente entre los invitados. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y él levantó su copa en un sutil saludo. Un gesto que Número denotaba ni compasión ni interés morboso, sino algo parecido al respeto. Sara sintió un atisbo de reconocimiento, aunque estaba segura de que Número se conocían. Antes de que pudiera acercarse a él, o siquiera devolverle el gesto, su tía Susan, la madre de Rebecca, le bloqueó el paso, con el rostro desencajado por la culpa y la vergüenza. «Sara, Número sé qué decir», empezó Susan, mientras sus dedos tiraban nerviosamente de su collar. «Lo que Rebecca ha hecho, lo que Daniel ha hecho, es imperdonable. Si lo hubieras sabido, ¿lo sabías?», preguntó Sara en voz baja, necesitando saber de repente hasta dónde llegaba esta traición. «Lo sabías». La vacilación de Susan fue respuesta suficiente. Sara sintió una nueva oleada de dolor, pero la contuvo, dejando que alimentara su determinación en lugar de quebrantarla. «Ya veo», dijo simplemente, rodeando a su tía para continuar su recorrido por la sala. Para cuando llegó a las ventanas, el misterioso hombre del traje gris oscuro había desaparecido. Sara recorrió el salón con la mirada, pero Número lo localizó entre los grupos de invitados. Se preguntó si lo había imaginado. Una proyección de su subconsciente. Tal vez, ofreciéndole el reconocimiento que necesitaba desesperadamente en ese día en que todas sus certezas se habían derrumbado. Fue entonces cuando vio la pequeña tarjeta blanca en el alféizar, sujeta por un vaso de bourbon vacío. Su nombre estaba escrito en una letra angulosa y negrita. Con una rápida mirada para asegurarse de que nadie la viera, guardó la tarjeta en su bolsillo. Una extraña sensación de anticipación desplazó, por un instante, el profundo dolor en su pecho. Lo que estuviera escrito en esa tarjeta, y quienquiera que la hubiera dejado, tendría que esperar. Sara tenía una sala llena de invitados a la boda que afrontar, una crisis familiar que afrontar y lo que quedaba de su dignidad que preservar. Pero por primera vez desde que Daniel había dicho «Número puedo», sintió una chispa de curiosidad por lo que podría suceder después. Y al otro lado de la ciudad, en una habitación de hotel reservada apresuradamente apenas unas horas antes, Daniel y Rebecca descubrían que la traición tenía sus propias consecuencias inesperadas que pronto chocarían con el nuevo camino de Sara de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. Habían pasado 3 semanas desde la número boda, y Sara se sorprendió al descubrir que la vida seguía adelante, incluso con el corazón atascado en el ámbar. Había vuelto al trabajo en el estudio de arquitectura después de una luna de miel, drásticamente acortada, que pasó sola en su apartamento con comida para llevar y películas viejas. Sus colegas fueron amables, pero incómodos, indecisos si mencionar el elefante en la habitación o fingir qué número existía.
Número fue hasta que estuvo sola en su oficina que Sara, finalmente, sacó la tarjeta del hombre misterioso de la recepción. La había guardado en el cajón de su mesita de noche, deseando y temiendo a la vez el mensaje que pudiera contener. La tarjeta era de cartulina gruesa, cara, con solo un número de teléfono y dos palabras escritas en la misma letra en negrita. Elige diferente. Sara corrió, pasó el cursor sobre los números grabados, preguntándose a dónde podrían llevar. Después de todo lo sucedido, la idea de contactar a un desconocido le parecía imprudente, incluso una tontería. Sin embargo, algo en esas dos simples palabras resonó en ella. Número le ofrecían compasión ni un hombro donde llorar. Le ofrecían una opción, un camino diferente. Antes de que pudiera dudarlo, marcó el número. Empezaba a pensar qué número llamarías, respondió una voz grave, omitiendo cualquier saludo. Sara contuvo la respiración. ¿Quién es? Thomas Blake, respondió simplemente. Tenemos un conocido en común, aunque dudo que lo consideres amigo. Sara apretó el teléfono con más fuerza. ¿Daniel? ¿Cómo conoces a Daniel? Creo que es mejor hablar de eso en persona, dijo Thomas. ¿Estás libre para cenar mañana por la noche? El Meridian a las 8. El Meridian era el restaurante más caro de la ciudad, de esos lugares donde se cerraban tratos con botellas de vino de $100. ¿Por qué iba a quedar con un completo desconocido para cenar? Preguntó Sara, aunque ya sabía que iría. Porque tienes curiosidad, respondió Thomas, y ella notó la sonrisa en su voz. Y porque lo que tengo que contarte sobre Daniel y tu primo podría darte la solución que buscas. Hizo una pausa. O podría abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Después de colgar, Sara permaneció inmóvil en su escritorio, con la tarjeta aún entre los dedos. La parte práctica de su cerebro le advirtió que esto podría ser peligroso. Conocer a un hombre desconocido que, de alguna manera, conocía detalles de su vida privada. Pero otra parte, la parte que había estado en ese salón de baile y se había negado a romperse, susurró que este podría ser el primer paso hacia algo nuevo. Mientras Sara debatía su decisión, al otro lado de la ciudad, Rebecca guardaba sus pertenencias en cajas de cartón, con lágrimas corriendo por su rostro. La fantasía de escaparse con Daniel se desmoronó a los pocos días del desastre de la boda. Sus promesas románticas dieron paso rápidamente a la irritación, luego a la frialdad y finalmente a la admisión de que tal vez había cometido otro error. Número 20, suplicó Rebecca, mientras Daniel recogía sus cosas de la habitación de hotel que compartían. Dijiste que me amabas, que Sara el número era para ti. Daniel ni siquiera la miró mientras cerraba la maleta. Creo que solo necesitaba una excusa para irme, dijo con una insensibilidad que la hizo estremecer. Quizás número quiero estar con nadie ahora mismo. Ahora, mientras doblaba su ropa en cajas, el teléfono de Rebecca vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar de Daniel. Nos vemos en el Café Luca mañana a las 3 de la tarde. Rebecca miró el mensaje con el corazón acelerado. ¿Quién querría hablar de Daniel? Todos en su círculo social la habían cortado después de la boda. Su traición era demasiado tóxica para perdonarla. Incluso su propia madre apenas le había hablado en días. La decepción en sus ojos era peor que cualquier sermón. La curiosidad y la desesperación triunfaron. ¿Quién es? Respondió. La respuesta fue inmediata. Alguien que sabe lo que realmente trama. Al otro lado de la ciudad, Daniel, sentado en un bar con poca luz, tomaba su tercer whisky. Las últimas 3 semanas habían sido un desastre provocado por él mismo. Había perdido a Sara, se había alejado de Rebecca, y ahora enfrentaba las consecuencias profesionales de sus decisiones personales. Los socios de su bufete lo habían llamado para una conversación. Esa mañana, dejando claro que sus acciones habían perjudicado al bufete. Varios clientes habían solicitado una representación diferente, incómodos con el escándalo que lo había seguido. El camarero le sirvió otra bebida, aunque Daniel estaba seguro de qué número la había pedido. Del caballero al final de la barra, explicó el camarero, señalando a un hombre con traje a medida que levantó su copa en señal de agradecimiento. Daniel entrecerró los ojos,
intentando recordar el rostro familiar. El hombre se levantó y se acercó, sentándose en el taburete junto a él sin invitación. «Hola, Daniel», dijo, extendiendo la mano. «Thomas Blake. Nos conocimos en la fusión de Clark el año pasado». Daniel lo recordaba vagamente. Una especie de consultor empresarial, conocido por ayudar a empresas en dificultades a recuperarse. Habían intercambiado tarjetas en un evento de networking. Nada más. «¿Qué? ¿Qué puedo hacer por ti, Blake?», preguntó Daniel, arrastrando las palabras. Thomas sonrió, pero la sonrisa número llegó a sus ojos. «Se trata más bien de lo que puedo hacer por ti. O mejor dicho, lo que ya hice por ti, aunque número lo supieras en ese momento». Daniel sintió un escalofrío que número tenía nada que ver con el aire acondicionado agresivo del bar. «¿De qué estás hablando?». «Hace 3 años, tu firma representaba a Westlake Holdings en la adquisición de una pequeña startup tecnológica», dijo Thomas, agitando su bebida con indiferencia. «Una startup en la que yo tenía una participación significativa. Sacaste adelante ese acuerdo a pesar de saber que había irregularidades en los documentos de divulgación». A Daniel se le secó la boca. Ese caso había lanzado su carrera en la firma, lo que le valió su primera consideración como socio. Es cierto que había discrepancias en la documentación, pero el cliente le había asegurado que eran descuidos administrativos, nada sustancial. «Número sé qué insinúas», dijo Daniel con cautela. «Número insinuó nada», respondió Thomas. «Estoy exponiendo hechos. Datos que he pasado 3 años recopilando, documentando y esperando usar». Colocó una memoria bus en la barra, entre ellos. «Esto contiene pruebas suficientes números solo para que te inhabiliten, sino también para que te procesen». Daniel miró el pequeño dispositivo como si fuera a morderlo. «¿Qué quieres?». «Eso depende de lo que estés dispuesto a hacer para mantener esto en secreto», dijo Thomas. «Tengo una reunión mañana por la noche con tu exprometida. Me pregunto qué pensará de esta información». Al día siguiente, Sarah se vistió con esmero para cenar en The Meridian, eligiendo un vestido azul marino que la hacía sentir segura y protegida. Mientras se pintaba los labios, su teléfono vibró con un mensaje de Olivia. «¿Estás segura de esto? Quedarte sola con un desconocido». Sarah le había contado a su mejor amiga sobre la misteriosa tarjeta y la llamada que siguió. Olivia, siempre protectora, había insistido en que Sarah al menos compartiera el nombre de Thomas Blake y los datos del restaurante, por si acaso. «Estaré bien», respondió Sarah. «Es un lugar público. Además, necesito respuestas». Lo que número le dijo a Olivia fue que había investigado por su cuenta. Thomas Blake era real. Un exitoso consultor de negocios con una impresionante cartera de clientes y reputación de ser agresivo. Lo que número lograba entender era su conexión con Daniel, ni por qué se interesaría en su situación. Mientras Sarah se ponía tacones, al otro lado de la ciudad, en el Café Luca, Rebecca estaba sentada nerviosa en una mesa de la esquina, saltando cada vez que se abría la puerta. Cuando una atractiva mujer de unos 40 años, con un elegante corte de pelo y mirada penetrante, se dirigió directamente a su mesa, Rebecca supo instintivamente que se trataba de su misteriosa mensajera. «¿Rebecca Collins?», preguntó la mujer, aunque en realidad número era una pregunta. Se sentó sin esperar confirmación. «Me llamo Victoria Blake. Creo que has estado involucrada con Daniel Thompson». Rebecca se sonrojó. «¿De qué?». «Elegirá la oferta ganadora». Sarah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué dices?». «Digo», dijo Thomas inclinándose hacia adelante en voz baja, «que tu futuro profesional y tu desamor personal están más entrelazados de lo que crees». Antes de que pudiera dar más detalles, el teléfono de Sarah vibró. Un mensaje de Rebecca. «Número confíes en Blake. Voy a verte ahora. Espérame». Sarah miró el mensaje confundida. ¿Cómo sabía Rebecca que iba a encontrarse con Blake? Levantó la vista y vio a Thomas observándola con una expresión indescifrable. «¿Algún problema?», preguntó. Sarah guardó el teléfono en el bolso. «Número continúa, por favor». Al otro lado de la ciudad, Rebecca aferraba los documentos que Victoria Blake le había dado mientras su taxi sorteaba el tráfico nocturno.
Las revelaciones contenidas en esas páginas habían trastocado por completo su comprensión de los últimos 5 años. Daniel no solo le había sido infiel a Sara con ella, sino que había estado manipulando sistemáticamente a todos a su alrededor, incluidos los socios de su bufete. El taxi se detuvo frente a The Meridian y Rebecca. Pagó al conductor con manos temblorosas. Las instrucciones de Victoria habían sido claras. Entregarle estos documentos a Sara antes de que Thomas pudiera implementar el plan que había puesto en marcha. Lo que Victoria había explicado era por qué estaba trabajando en contra de su propio esposo ni qué podía ganar con esta intervención. Mientras Rebecca se apresuraba hacia la entrada del restaurante, una mano la agarró del codo, arrastrándola hacia él, las sombras de un callejón cercano. Abrió la boca para gritar, pero se quedó paralizada al ver quién era. Daniel, jadeó. ¿Qué haces aquí? Se parecía en nada al refinado abogado del que se había enamorado. Llevaba la corbata suelta, el pelo despeinado y una mirada desesperada que ella nunca antes había visto. «Dame esos documentos», exigió, tomando el sobre que ella tenía en las manos. Rebecca retrocedió. «¿Cómo supiste que los tenía? ¿Cómo supiste que estaría aquí?» «Victoria Blaine, es quien dice ser», dijo Daniel con voz apremiante. «Te está utilizando, igual que su marido utiliza a Sara». Rebecca apretó el sobre con más fuerza. «¿Utilizándonos para qué?» La risa de Daniel fue hueca. «Venganza. Pero para lo que crees». Se pasó una mano por el pelo ya despeinado. «Necesito esos papeles, Rebecca. Tienes ni idea de en qué te metes». Dentro de The Meridian, Thomas esbozaba una propuesta que dejó a Sara sin palabras. «Tu firma ganará la licitación de Riverview», dijo con naturalidad. «A cambio, usarás tu puesto como arquitecto principal para implementar ciertas modificaciones a los planos originales». «¿Modificaciones?», repitió Sara, con su ética profesional en alerta. «¿Qué tipo de modificaciones?». Thomas sonrió. «Nada que viole el código. Solo alteraciones que permitan integrar cierta infraestructura tecnológica en el diseño del edificio. Infraestructura que dé a mis clientes acceso a información confidencial de las firmas financieras que ocuparán el espacio». Sara lo miró con incredulidad. «Estás hablando de espionaje corporativo». «Eso es ilegal». «Son negocios», corrigió Thomas. «Y es tu oportunidad solo de asegurar el futuro de tu empresa, sino también de hacer justicia contra el hombre que te humilló». «¿Qué tiene que ver Daniel con esto?» «Su empresa solo representa a la promotora», explicó Thomas. «Daniel estructuró personalmente los acuerdos que traerán a esas instituciones financieras al edificio cuando se descubra la brecha de seguridad, como finalmente ocurrirá. Todas las pruebas lo señalarán como el responsable de la vulnerabilidad». De repente, Sara encajó. Se trata de ayudarme. Me estás utilizando para llegar a Daniel». La expresión de Thomas se endureció. «Digamos que nuestros intereses coinciden. Daniel Thompson destruyó algo valioso para mí una vez. Simplemente te estoy devolviendo el favor». La puerta principal del restaurante se abrió de golpe y Rebecca entró corriendo, observando la sala frenéticamente. Al ver a Sara, se acercó corriendo, ignorando al maitre que intentó interceptarla. «Sara», jadeó, sin aliento. Escuches nada de lo que te ha dicho». Dejó el sobre la mesa. «Está todo aquí. Todo lo que Victoria me dio. Thomas y Daniel tienen una historia. Se trata de algo que sucedió hace años, antes de que ninguno de los dos conociera a Daniel». La compostura de Thomas flaqueó por primera vez. «Victoria te dio eso». Extendió la mano para coger el sobre, pero Sara fue más rápida y se lo arrebató. «¿Victoria es tu esposa?», preguntó Sara, mientras las piezas se reorganizaban en su mente. «Lo era», corrigió Thomas con voz fría. «Hasta que Daniel defendió a la empresa que nos lo quitó todo, incluyendo a nuestra hija». Un silencio denso invadió la mesa mientras Sara procesaba la nueva información. «¿Tu hija? ¿De qué estás hablando?». La atmósfera del restaurante cambió sutilmente cuando el personal de seguridad apareció en el perímetro del comedor, con la atención puesta en su mesa. Thomas los miró y suspiró.
Parece que se nos acaba el tiempo, dijo recuperando la calma. Hace 3 años, a nuestra hija le diagnosticaron una forma rara de leucemia. Había un tratamiento experimental prometedor, pero nuestro seguro lo denegó. La farmacéutica que lo desarrolló, una subsidiaria de Westlake Holdings, rechazó el uso compasivo. Demandamos. Daniel fue el abogado que nos impidió el tratamiento, argumentando con éxito que la empresa número tenía la obligación de proporcionarlo. Sara se sintió mal. ¿Y su hija? Murió 6 meses después, dijo Thomas con sequedad. 2 semanas después, Daniel ayudó a Westlake a adquirir la misma empresa que desarrolló el tratamiento, que luego archivaron porque competía con su... Rebecca se dejó caer en una silla vacía, pálida. Daniel nunca me contó nada de esto. Claro que número, respondió Thomas. Al igual que nunca les habló a ninguno de ustedes hasta que le convenía. Miró su reloj. Debería llegar en cualquier momento, por cierto. El último en nuestro pequeño drama. Como convocado por las palabras de Thomas, Daniel apareció en la entrada del restaurante, con los ojos desorbitados y despeinado. Al ver su mesa, se abrió paso entre el camarero y corrió hacia ellos. «Sarah, Rebecca», gritó, atrayendo la atención de todos los comensales. Les haya dicho lo que les haya dicho, número le crean. Thomas se giró hacia Daniel con una fría sonrisa en los labios. En el momento justo. Ya estamos todos aquí. Daniel se quedó paralizado, consciente de repente de que el personal de seguridad se acercaba. «Blake, número tienes que hacer esto». «De hecho, sí», respondió Thomas. «Pero número de la forma en que crees». Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo que parecía un control remoto. «Verás, el proyecto Riverview. Nunca fue mi objetivo final. Era solo para reunir a todos en un mismo lugar». Sara miró fijamente el dispositivo en la mano de Thomas. «¿Qué es eso?» «Un seguro», dijo Thomas simplemente. «Por si las cosas números salían según lo planeado». Fue entonces cuando Sara notó la luz parpadeante debajo de la mesa, parcialmente oculta por el largo mantel. Se le heló la sangre al comprenderlo. «Es eso». «Nada peligroso», le aseguró Thomas, al observar su expresión. «Solo una pequeña grabadora que ha estado transmitiendo toda nuestra conversación a algunas partes muy interesadas». Señaló con la cabeza una mesa cercana donde dos individuos de aspecto severo se habían puesto de pie, con sus placas visibles en sus cinturones, incluyendo agentes de la Comisión de Bolsa y Valores que llevan meses investigando el bufete de Daniel. El rostro de Daniel palideció. «Me tendiste una trampa». «Número», corrigió Thomas. «Te la tendiste hace años cuando priorizaste el dinero sobre la moral. Solo me aseguré de que esta vez número pudieras escapar de las consecuencias». Uno de los agentes se acercó a su mesa. «Daniel Thompson, necesitamos que nos acompañes a un interrogatorio sobre el caso de Westlake Holdings y varios otros asuntos». Mientras se llevaban a Daniel, la realidad de lo que estaba sucediendo se cernía sobre la mesa como una manta pesada. Número se trataba solo de una boda que salió mal, ni de un triángulo amoroso. Se trataba del elaborado plan de justicia de un padre afligido, un plan que había utilizado el dolor personal de Sara y Rebecca como peones en un juego mucho más grande. Sin embargo, mientras Sara procesaba esto, notó algo extraño en la forma en que Thomas observaba cómo escoltaban a Daniel fuera. Número con satisfacción, sino con una extraña mezcla de arrepentimiento y anticipación, como si esto número fuera el final, sino simplemente el preludio de algo completamente distinto. Algo que hizo sospechar a Sara que todos seguían siendo piezas de un tablero de ajedrez, cuyas dimensiones completas permanecían ocultas a la vista. «¿Y ahora qué?», preguntó Sara en voz baja. Thomas se giró hacia ella. Su expresión se suavizó ligeramente. «Ahora, ahora comienza la verdadera historia». El Meridian se había vaciado de comensales habituales, dejando solo a Sara, Rebecca, Thomas y un puñado de agentes federales que tomaban declaraciones en rincones separados del restaurante. Sara, que estaba sentada con su copa de vino intacta, intentando procesar todo lo ocurrido en la última hora. El sobre de Victoria yacía abierto sobre la mesa entre ella y Rebecca.
Su contenido pintaba una imagen incriminatoria de los engaños profesionales y personales de Daniel. Sigo sin entenderlo, dijo Sara, mirando directamente a Thomas. Si tu objetivo era llevar a Daniel ante la justicia por lo que le pasó a tu hija, ¿por qué involucrarnos? ¿Por qué el elaborado plan de la boda y la fiesta? Thomas se recostó en su silla. El peso de la noche era visible en las arrugas alrededor de sus ojos. Necesitaba a Daniel vulnerable, desequilibrado. Tu boda me brindó la oportunidad perfecta. Un evento público donde su carácter quedaría en evidencia. Hizo una pausa, teniendo la decencia de parecer al menos algo arrepentido. Número planeé que te dejara en el altar. Fue obra suya. Pero admito que me aproveché de la situación. Rebecca, que había permanecido en silencio desde que escoltaron a Daniel, finalmente habló. ¿También usaste a Victoria para manipularme? ¿Fue realmente tu esposa alguna vez? Sí, dijo Thomas simplemente. Es mi ex esposa. Nos divorciamos después de la muerte de Lily. El dolor une o separa a las personas. Para nosotros fue esto último. Pareció considerar algo antes de añadir. Se suponía que Victoria Número debía contactarte. Actuaba por su cuenta. Sara que estudió el rostro de Thomas, intuyendo que aún había algo que el número les contaba. ¿Qué esperaba lograr Victoria? Victoria cree en la justicia, pero Número en la venganza, respondió Thomas. Quería detener lo que viene después. Un escalofrío recorrió a Sara. ¿Y qué viene después, exactamente? Antes de que Thomas pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró, con un destello de satisfacción en el rostro. Está sucediendo ahora. Sara y Rebecca intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué está sucediendo ahora? Preguntó Rebecca. Thomas se puso de pie, abotonándose la chaqueta con la serena precisión de quien completa una tarea largamente planeada. Daniel fue solo el principio. El verdadero objetivo siempre ha sido Westlake Holdings y sus directivos. Uno de los agentes federales se acercó a su mesa con expresión sombría. Señor Blake, acabamos de recibir la noticia de que las acciones de Westlake están en caída libre. Nos llegan informes sobre filtraciones masivas de datos en su red. ¿Número sabrá usted nada al respecto? La expresión de Thomas permaneció neutral. Solo soy un consultor empresarial, agente Miller. Ayudo a las empresas a evitar crisis, Número a crearlas. El agente claramente Número le creyó, pero Número tenía pruebas para insistir. Aún así, nos gustaría que viniera para un interrogatorio adicional. Por supuesto, asintió Thomas con naturalidad. Pero primero, necesito un momento con estas señoras. Ya han pasado bastante esta noche sin tener que presenciar otra escena. El agente asintió a regañadientes y se apartó, dándoles una pequeña burbuja de privacidad. Vuestra que Número se está hundiendo solo por una filtración de datos, dijo Thomas en voz baja. Cada decisión poco ética que han tomado durante la última década, cada resultado de juicio encubierto, cada funcionario sobornado, todo se está divulgando simultáneamente a los medios de comunicación, las agencias reguladoras y sus accionistas. Miró a Sara. El proyecto Riverview era real, pero solo una parte de un plan mucho mayor. Necesitaba acceso a la red interna de Westlake, y su nueva sede me lo habría proporcionado. Pero su rechazo a mi propuesta me obligó a acelerar mi cronograma. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Entonces todo eso de que te ayudaría con el espionaje corporativo era ¿qué? Una prueba. La sonrisa de Thomas era tenue. Necesitaba saber qué clase de persona eres. Daniel eligió a alguien con integridad, aunque él mismo Número la tuviera. Tu negativa confirmó lo que sospechaba. Rebecca negó con la cabeza, incrédula. Esto es una locura. Has arruinado a Daniel. Estás destruyendo una gran corporación. Todo por lo que le pasó a tu hija. Número solo a mi hija, corrigió Thomas. Westlake ha enterrado investigaciones, falsificado datos y priorizado las ganancias sobre los pacientes durante años. Miles de personas han sufrido o muerto por sus decisiones. Lily fue solo una de muchas. Miró su reloj. Y ahora, me temo que debo irme con el agente Miller. Mientras Thomas te disponía a irse, Sara lo agarró del brazo. Espera, hay algo más, ¿verdad?
Esto sigue sin explicar la participación de Victoria, ni por qué advirtió a Rebecca. Una sombra cruzó el rostro de Thomas. Victoria número lo sabe todo. Tú tampoco. Cuéntanos, exigió Sara. Después de todo lo que nos has hecho pasar, merecemos la verdad. Thomas dudó, luego se acercó más. Su voz apenas por encima de un susurro. La filtración de datos número solo expone los secretos de Westlake. También transfiere millones de sus cuentas en el extranjero para financiar la investigación del tratamiento que archivaron, el que podría haber salvado a Lily. Ya se ha creado una fundación en su nombre. Mañana, a esta hora, se financiarán los ensayos clínicos para la próxima década. Sara abrió mucho los ojos. Por eso Victoria intentó detenerte. Número porque número estuviera de acuerdo con exponer a Westlake, sino porque. Porque sabía que iría a la cárcel por ello, terminó Thomas. El rastro del dinero me lleva directamente a mí. Número he intentado ocultarlo. Rebecca parecía atónita. Estás sacrificando tu libertad. Algunas cosas. Valen la pena, dijo Thomas con sencillez. Se enderezó y asintió al agente Miller, que los observaba atentamente. Creo que ya estoy listo para irme. Mientras los agentes se llevaban a Thomas, Sara y Rebecca se quedaron solas en la mesa, intentando comprender las revelaciones de la noche. El personal del restaurante rondaba con incertidumbre en los extremos del local, con la clara intención de cerrar, pero sin querer apresurar a las dos mujeres conmocionadas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rebecca en voz baja. Antes de que Sara pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Frunció el ceño al ver el número desconocido y luego abrió el mensaje. Contenía solo una dirección y dos palabras. Ven sola. ¿Quién es?, preguntó Rebecca. Al notar la expresión de Sara, Sara dudó, pero luego tomó una decisión. Número estoy segura, pero tengo que irme. ¿Estarás bien? Rebecca asintió, aunque número parecía estar bien. De todas formas, tengo que decidir mis próximos pasos. Todavía número puedo ver a mi familia, número después de todo lo ocurrido. Se separaron a la salida de The Meridian. Rebecca se dirigió a un taxi que la esperaba mientras Sara pedía un viaje compartido a la dirección del mensaje. Este la condujo a una casa modesta en un barrio tranquilo a las afueras. Sara se acercó a la puerta con cautela, sin saber qué nueva complicación la aguardaba. Victoria Blake abrió la puerta antes de que Sara pudiera llamar. Gracias por venir, dijo, haciéndose a un lado para dejar entrar a Sara. Hay alguien que debes conocer. Sara siguió a Victoria por la casa hasta un solario en la parte trasera, donde una joven sentada en silla de ruedas contemplaba el jardín nocturno. Se giró al entrar, y Sara sintió una punzada de reconocimiento. Aunque números se conocían, la joven tenía los ojos y la mandíbula de Thomas. Hola, dijo la joven con voz suave pero firme. Soy Lily Blake. Sara la miró conmocionada. Pero moriste. Thomas dijo. Mi padre cree que morí, confirmó Lily. Le dijeron que morí. El hospital incluso le dio un certificado de defunción. Victoria se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. Cuando rechazaron el tratamiento experimental, número pude aceptarlo. El médico de Lily tampoco. Encontramos otra solución. Extraoficial, discreta. El tratamiento funcionó, pero hubo complicaciones legales. El médico podría haber perdido su licencia, explicó Lily. El medicamento se obtuvo por canales que número estaban del todo aprobados por la FDA. Mamá tomó la decisión de proteger a todos los involucrados, incluido papá. ¿Dejaste que creyera que su hija estaba muerta?, preguntó Sara horrorizada. Durante 3 años, preguntó Victoria con lágrimas en los ojos. Se suponía que sería temporal, solo hasta que estuviéramos seguros de que el tratamiento funcionaba y los riesgos legales habían pasado. Pero entonces Thomas se desbordó por la venganza. Cuanto más elaborados se volvían sus planes, más difícil era decirle la verdad. Y ahora va a la cárcel por un delito que número tenía por qué cometer. Comprendió Sara. Lily se acercó en silla de ruedas, tomando las manos de Sara entre las suyas. Por eso necesitamos su ayuda. Tenemos pruebas que podrían exonerarlo. Demostrar que el hackeo y las transferencias financieras número fueron obra suya.
Apretó las manos de Sara con fuerza. Nos ayudarás a salvar a mi padre. Sara miró a madre e hija, comprendiendo por fin la magnitud de la tragedia que se había desatado. Número solo la traición de Daniel, o la venganza de Thomas, sino las consecuencias en cascada de las decisiones desesperadas tomadas por personas llevadas al límite. ¿Por qué yo?, preguntó Sara. ¿Por qué número acuden a las autoridades? Porque mi padre confía en ti, dijo Lily simplemente. Y porque te negaste a comprometer tu integridad, incluso cuando podría haberte beneficiado. Eres la única que puede convencerlo de aceptar ayuda en lugar del martirio. Mientras Sara reflexionaba sobre las palabras de Lily, se dio cuenta de algo irónico y profundo. El día que había comenzado con su corazón destrozado en el altar, la había traído hasta aquí, a este momento donde tenía el corazón de otra persona, el futuro de toda una familia, en sus manos. Te ayudaré, dijo Sara finalmente. Pero lo hacemos bien. Se acabaron los secretos, se acabó la manipulación. Victoria y Lee intercambiaron miradas y asintieron. Afuera, la primera luz del amanecer comenzaba a asomar por el horizonte. Pero también la posibilidad de sanación y redención. Para Sara, cuya vida se había descarrilado hacía apenas 3 semanas, había una inesperada sensación de propósito en el caos. A veces, reflexionó, es necesario que tus propios planes se destruyan para encontrar el verdadero camino a seguir. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en una celda esperando su comparecencia formal, Thomas Blythe no tenía ni idea de que la hija que había llorado durante 3 años estaba viva, ni de que la mujer a la que había intentado usar como instrumento en su venganza era ahora su mayor esperanza de reconciliación y libertad. 3 meses después, Sarah se encontraba en la sala de visitas del Centro de Detención del Condado, observando la puerta con ansiedad. La cruda luz fluorescente proyectaba sombras, poco favorecedoras sobre las paredes beige de la institución. Ordenó las carpetas que tenía en las manos, que contenían documentos que habían consumido su vida durante las últimas 12 semanas. La puerta sonó y Thomas Blythe entró, luciendo más delgado que la última vez que lo había visto. Los monos de prisión eran a medida como sus costosos trajes, y el duro entorno le había marcado nuevas arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en él hoy, una energía, una chispa que había estado presente en sus visitas anteriores. Me liberan mañana, dijo sin preámbulos mientras se sentaba frente a ella. El fiscal llamó a mi abogado esta mañana. Retirarán la mayoría de los cargos a cambio de mi testimonio contra la junta directiva de Westlake. Sara sonrió, invadida por el alivio. Eso es lo que vine a decirte. Lo logramos, Thomas. Las pruebas que aportaron Victoria y Lily, junto con tu cooperación, fueron suficientes. Thomas negó con la cabeza asombrado. Todavía no puedo creerlo. Nada de esto. Cada mañana me despierto pensando que lo soñé todo, que Lily sigue muerta. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hija, aún conmovida por la emoción, 3 semanas después de su reencuentro. Sarah nunca olvidaría el día en que puso a Thomas cara a cara con la hija que creía haber perdido. Los agentes federales se habían mostrado reacios a permitir la reunión, pero Sarah había aprovechado sus nuevos contactos y la repentina prominencia de su empresa tras ganar legítimamente el proyecto Riverview para que se llevara a cabo. Thomas se había desplomado al ver a Lily, incapaz de hablar, incapaz de hacer nada más que extender la mano hacia ella con incredulidad. ¿Cómo está?, preguntó Sara con dulzura. Cada día mejor, respondió Thomas con orgullo evidente en su voz. Los médicos dicen que quizá necesite la silla de ruedas por mucho más tiempo. La fisioterapia está funcionando. Hizo una pausa, mirando directamente a Sara. Pregunta por ti, ¿sabes? Se pregunta cuándo volverás a visitarla. Sara sintió una oleada de calor en el pecho. En el caos de los últimos meses, había florecido una inesperada amistad entre ella y Lily, dos mujeres cuyas vidas se habían visto descarriladas por circunstancias ajenas a su voluntad. Iré este fin de semana, prometió. Cuando te hayas instalado en casa. Thomas asintió, pero dudó antes de hacer la pregunta que le hacía en cada visita. ¿Y la miel? Rebecca,
Sara suspiró, dejando las carpetas a un lado. Daniel aceptó un acuerdo con la fiscalía la semana pasada. 2 años por fraude de valores y obstrucción a la justicia, y además nunca volverá a ejercer la abogacía. Número sintió satisfacción al dar la noticia, solo un dolor sordo, donde antes la ira la había ardido. Rebeca regresó a su pueblo. Su madre dice que está trabajando en un centro comunitario, intentando enmendar las cosas a su manera. Thomas asimiló la información en silencio, con expresión pensativa. ¿Y tú? ¿Cómo te va con todo esto? Era una pregunta que Sara se hacía a diario. ¿Cómo estaba? Su vida había cambiado tanto desde ese momento en el altar que a veces sentía que vivía la historia de otra persona. Estoy bien, dijo, y lo decía en serio. El bufete me nombró socia después de que ganamos Friverville. Resulta que ser ignorada genera mucha buena voluntad en la comunidad. ¿Quién iba a decir que la humillación pública podía ser tan buena para los negocios? Su broma número tuvo éxito, pero Thomas sonrió de todos modos. Merecías algo mejor, dijo simplemente. Tal vez, reconoció Sara. Pero si todo hubiera salido según lo planeado, estaría casada con un hombre al que número conocía de verdad, trabajando en el mismo puesto sin el ascenso, y ninguno de nosotros tendría la oportunidad de reconstruir Bodía comenzaba, uno que prometía desafíos e incertidumbre. Ella hizo un gesto entre ellos. A veces los peores momentos llevan a finales necesarios. Y a comienzos, su conversación fue interrumpida por un guardia que anunció el fin del horario de visitas. Mientras se levantaban para despedirse, Thomas se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano brevemente. Gracias, dijo, con palabras insuficientes para lo que intentaba expresar. Por devolverme a mi hija, por darme una segunda oportunidad que número merecía. Sara asintió, comprendiendo todo lo que el número podía decir. Nos vemos mañana. Afuera. Al día siguiente, Sara esperó en el estacionamiento a que Thomas saliera del centro de detención, parpadeando bajo la brillante luz del sol de la libertad. Victoria estaba a su lado, a una distancia prudencial entre ellos. Su relación aún se veía complicada por años de secretos y dolor por separado. Pero lo intentaban, por el bien de Lily. Lily se sentó en el asiento del copiloto del auto de Sara, insistiendo en ir a pesar de la preocupación de sus padres por la prensa que pudiera estar esperando. Pero el frenesí mediático se había calmado en gran medida. El escándalo de Westlake tenía ahora villanos más grandes, ejecutivos corporativos cuyas decisiones insensibles habían costado vidas y medios de vida. Mientras Thomas se acercaba al auto, Lily forcejeaba para abrir la puerta. Sara se movió para ayudar, pero Lily la detuvo con un gesto, decidida a hacerlo ella misma. Logró ponerse de pie, tambaleándose pero erguida, dando unos pasos vacilantes hacia su padre. Thomas se quedó paralizado al ver a su hija caminar por primera vez en años. «Papá», llamó Lily, y su voz se oyó a través del estacionamiento. «He estado practicando». Thomas acortó la distancia entre ellos en unos pocos segundos. A grandes zancadas, sosteniendo a Lily cuando sus fuerzas flaqueaban. El abrazo entre padre e hija hizo llorar a Sara. Victoria avanzó entonces, completando el círculo familiar que llevaba tanto tiempo roto. Sara retrocedió un paso, dándoles privacidad para su reencuentro. Mientras veía a la familia Blake comenzar su proceso de sanación, su teléfono vibró con un mensaje de Olivia. «Cena esta noche. Tengo noticias». Sara sonrió, respondiendo con una rápida confirmación. Su mejor amiga había empezado a salir recientemente con el colega del hermano de Olivia. Una conexión que quizá nunca habría sucedido si Sara se hubiera casado con Daniel. Qué curioso cómo funciona la vida a veces. 6 meses después de lo que debería haber sido el día de su boda, Sara asistió a la ceremonia de inauguración del nuevo centro de investigación de la Fundación Lily Blake. Como arquitecta principal, había diseñado el edificio para que estuviera inundado de luz natural, un marcado contraste con los estériles entornos hospitalarios donde Lily había pasado gran parte de su juventud. El centro supervisaría los ensayos clínicos del tratamiento que Westlake había archivado, ahora desarrollado por una coalición de investigadores independientes.
La financiación provenía en parte del acuerdo que Westlake se vio obligado a pagar y en parte de donantes anónimos que se conmovieron con la historia de Lily, cuando finalmente se hizo pública. Tras la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban con champán y aperitivos, Sarah se encontró cara a cara con Thomas por primera vez en semanas. Parecía recuperado, con su confianza natural recuperada, pero ahora atemperada por una humildad que le sentaba de maravilla. «El edificio es magnífico», dijo, señalando las imponentes paredes de cristal y los espacios abiertos. «Te has superado. Fue un trabajo hecho con cariño», admitió Sarah. «Por todos nosotros». Thomas asintió, comprensivo. «Victoria me dijo que está saliendo con alguien nuevo». Sarah sintió que se sonrojaba. «Aún es pronto», dijo, pensando en el profesor de historia que había conocido en una recaudación de fondos el mes pasado. «Pero prometedor». «Me alegro», dijo Thomas con sinceridad. «Te mereces la felicidad, Sarah». Después de todo, Lily los interrumpió, quien se acercó en su silla de ruedas con expresión emocionada. Todavía usaba la silla de ruedas para eventos más largos, conservando sus fuerzas. «Sarah, papá, ven rápido. Están a punto de anunciar al primer paciente seleccionado para el ensayo». Giró su silla y regresó al podio, esperando que la siguieran. Mientras se abrían paso entre la multitud, Thomas se acercó a Sarah. «Nunca me disculpé como es debido», dijo en voz baja, «por usarte en mi plan de venganza contra Daniel». Sarah reflexionó sobre esto. «De alguna manera, creo que me hiciste un favor». «Número la manipulación», aclaró rápidamente, «sino la obligación. Afronté la verdad sobre mi relación, sobre lo que realmente quería». Antes de que Thomas pudiera responder, llegaron al podio donde Victoria presentaba a una tímida adolescente y a sus padres, los primeros de muchos que se beneficiarían del tratamiento que podría haberle ahorrado a Lily años de sufrimiento. Mientras Sarah observaba la gratitud entre lágrimas de la familia, reflexionó sobre el tortuoso camino que los había traído hasta allí. Un camino que comenzó con un corazón roto en un altar, pero que de alguna manera los había llevado a algo mucho más significativo que la boda que había planeado. Más tarde, esa noche, Sarah se quedó sola en el balcón del centro de investigación, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en Daniel, que cumplía condena en un centro de mínima seguridad. Lo había visitado una vez, 3 meses después de su sentencia, número para cerrar el capítulo, sino para comprender. Su conversación había sido incómoda, dolorosa, pero necesaria. Daniel se había disculpado, aunque Sara el número supo si por remordimiento genuino o simplemente por número tener a quien más dirigir su amargura. Al final, número importó. Lo había perdonado número por él, sino por ella misma. Pensó en Rebeca. ¿Quién le envió una tarjeta en lo que había sido el aniversario de bodas de Sara? Una simple nota de disculpas sin excusas. Sara la había guardado sin responder, a un número preparada para que ese puente en particular se reconstruyera, pero tampoco para quemarlo. El tiempo lo diría, y pensó en sí misma, la mujer que había estado de pie con un vestido de novia, esperando un futuro que nunca llegó, y cómo ese momento de humillación pública la había liberado. Libre para descubrir su propia fuerza, para forjar conexiones basadas en algo más profundo que las ideas románticas, para construir algo duradero. El sonido de risas llegó desde abajo, donde Lily estaba sentada rodeada de amigos, verdaderos amigos que la habían apoyado durante su enfermedad y recuperación. Sarah sonrió, pensando en su propio círculo, que se había estrechado a su alrededor cuando más los necesitaba. Olivia, que nunca había dicho, «Te lo dije sobre Daniel». Su abuela Eleanor, cuya sabiduría seguía guiándola. Incluso Thomas y Victoria, cuya complicada historia se había entrelazado de alguna manera con la suya. A veces, los rechazos más dolorosos de la vida eran, en realidad, redirecciones. Sarah había aprendido esa lección en el altar, pero su verdad se había revelado de maneras que jamás imaginó. Al girarse para unirse a la celebración, Sarah se vio reflejada en las puertas de cristal, segura de sí misma, decidida, en paz. Número era en absoluto la misma mujer que había caminado hacia el altar esperando que la felicidad viniera de otra persona.
Esta versión de sí misma había descubierto algo mucho más valioso: la capacidad de crear su propia felicidad, de encontrarle sentido a ayudar a otros a encontrar la suya y de reconocer que algunas demoliciones dan paso a mejores cimientos. La boda que nunca se celebró le había dado, en realidad, el mayor regalo. Número una pareja, sino un camino. Número un anillo, sino un propósito. Número es un final, sino un comienzo. Y cuando Sara regresó a la calidez de la reunión, rodeada de personas cuyas vidas habían cambiado, porque un novio una vez había humillado a su novia en el altar, Número pudo evitar pensar que a veces lo más impactante de un desastre número es el dolor que causa, sino la alegría inesperada que eventualmente puede crecer de sus cenizas.